Hola. Sí, te Daniel, escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer hablar con vos, realmente. Como siempre, escucharte es un placer. Gracias, Gabriel. Realmente. Te voy a decir, por si a alguien se le escapó, aunque es bien conocido, que Gabriel, y por lo tanto, por eso mismo es muy convocado por los medios, es un abogado especializado en Derecho Constitucional y también precisamente es director de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Como tal, cada vez que tenemos dudas ante situaciones de constitucionalidad, recurrimos a él. Daniel, ¿cómo viviste vos hoy la noticia de que Macri directamente dijo no me voy a presentar a candidatura a presidente? ¿Cómo te cayó a vos? Mira, en primer lugar me gustó mucho el modo como lo formuló. El mensaje tiene una calidez que no es habitual en él, inclusive la emoción surge muy espontáneamente. Sí. Eso, digamos, desde la forma. Sí. Y en lo que hace al fondo me parece que es una gran decisión, porque realmente despeja para la oposición una situación que se convertía ya en muy compleja para poder definir sus candidaturas. Así es. Y la oposición yo creo que se tiene que arremangar y poner a trabajar muy seriamente, porque lo que viene no es para nada fácil, no te lo voy a decir a vos. Por lo tanto, todo lo que se gana en tiempo es positivo a mi modo de ver, realmente. Así que lo tomé muy bien, sinceramente lo tomé muy bien y vuelvo a repetir, me parece que lo pone en una posición que no es habitual en la gente que tiene poder, renunciar Es cierto. a la posibilidad de sucederse. Vos viste que esto ni acá ni en ningún lugar del mundo, con lo cual lo quiero destacar. Sí, no, ha sido importante. Yo, en realidad, cuando pensamos con Pablo en tu nombre, estábamos viviendo, que no dejó de ocurrir y que sigue siendo importante, esta utilización del día de 24 de marzo, que es un día tradicional de memoria de lo que significó la última dictadura en cuanto a pérdida no solo de libertades, sino de vidas y sufrimiento, y la instalación de una forma de persecución absolutamente inédita en la Argentina, que era la desaparición forzada de personas, y mezclarlo con la demanda de que Cristina, primero la denuncia, que Cristina es una perseguida por la justicia esta vez, no por Clarín, por la justicia, y al mismo tiempo pedir que no esté proscripta. Contanos cómo ves vos eso. Mira, me pareció algo realmente, si querés que te diga la palabra, repugnante, para decirlo claro. Sí. En primer lugar, la utilización de algo que tal vez fue el hecho más cruento, más espantoso, no te lo voy a decir a vos, de nuestra historia y de la historia de los golpes de Estado, porque no hubo otro Estado más cruel, más largo, más realmente negativo que lo que fue el llamado proceso militar, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, el tener para la condena de las situaciones, digamos, violatorias de los derechos humanos, una mirada, digamos, desde un solo ojo, porque francamente al mismo tiempo se hace un foro lamentable de derechos humanos en que se recibe a representantes o directamente a los peores dictadores que permanecen en América Latina, como son Maduro, Ortega y Díaz-Canel. Eso es algo realmente increíble. El último representando a Cuba. Claro, representando a Cuba. Me parece algo realmente más que nocivo, me parece que niega todo que me parece que es una afrenta a lo que fue realmente el golpe militar, los desaparecidos y toda la tragedia que se vivió, igualarlo y confrontarlo con esta gente tan nefasta.
y lo otro, estoy de acuerdo con vos, al mismo tiempo utilizarlo para la impunidad de Cristina. Estamos todos locos. Hablan de corporación judicial, que no hay corporación judicial. ¿Qué es eso? Vuelven a hablar del lawfare. El lawfare es un invento chino. El lawfare no existe. La clave del asunto es que cuando a uno lo acusan con argumentos sólidos, tiene que contraponer argumentos igualmente sólidos para ver si puede desbaratarlos. Cuando no los tiene, que es el caso, porque la prueba es realmente impresionante, el veredicto de Luciani, el fallo del Tribunal Federal Oral, son de una contundencia, realmente un trabajo prácticamente de orfebre que hicieron, de artesanos, con lo cual, como no pueden ir contra eso, entonces se desquitan, inventando el lawfare, como que hubiese una suerte de conjura de guerra judicial contra los líderes populares que defienden al pueblo, con lo cual en definitiva es como ir contra el pueblo. Todo un cuento chino que creo que yo no se lo cree nadie. Yo también creo que no yo se creo lo que creen, cada vez menos gente. Es algo que como una cuestión, como una parte de este relato que siguen construyendo o intentando construir, ¿no? Y que repiten todo lo mismo, de paso también le dan un palazo a la prensa, ¿no? Claro. La prensa libre, lógico, como que se elaboran los fallos, ya los hace la prensa y entonces después los copian. Una cosa que para que entienden, uno puede creer o creer menos en la justicia, que le gusta más un periodista que otro, pero el decir semejante disparate, asegurar, yo hace años que como asistente de la justicia, porque soy abogado, jamás se me ocurrió ni vi que los jueces esperasen que la prensa redactara los fallos para después ellos copiarlos. Eso es una cosa que en realidad, si no fuera trágico, es para una broma. Sí. Es trágico de todas maneras. Grotesco. ¿No? Estamos hablando con Daniel Sapsay. Daniel, Cristina, después del alegato del fiscal, de la condena en primera instancia, ¿está proscripta en este país? De ninguna manera, porque... ¿Qué significa ser proscripto? La proscripción es la imposibilidad para alguien que se quiere presentar a elecciones, que sin que exista ninguna causa válida no se le permita presentarse. Que eso pasó con Perón. Exactamente. Nos guste o no nos guste, fue así, hay que ser justos. El caso de ella de ninguna manera, porque ella tiene todavía 2 instancias más, y ahora acabo de ver que inclusive la Cámara de Casación Penal recién se va a expedir el año que viene, no este año, con lo cual le da más tiempo, y después la Corte Suprema, que no tiene plazos para el dictado de su sentencia, recién ahí va a estar firme. Por lo tanto, hablamos de años. Claro. Daniel, mientras tanto ella se puede presentar o que se le dé la gana, que esté habilitado como candidatura. Es decir, que puede ser desde candidata a presidente, senadora, diputada, a nivel nacional. Como muchos sospechamos que tal vez intente hacerlo, como senadora en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿para qué se presentaría? Bueno, para la impunidad, porque sabemos que ella no puede vivir sin fueros, que es un término que además no está reconocido por nuestra Constitución. La Constitución es muy clara en el artículo 16 cuando dice que todos somos iguales ante la ley. En la República Argentina no existen fueros personales ni títulos de nobleza. Así que estas son inmunidades parlamentarias que el sentido ha sido absolutamente tergiversado y son utilizadas como aguantaderos. Como lo hizo Menem. Menem, exactamente igual. Son aguantaderos, es una tragedia, ¿no? Porque esto distorsiona todo el sistema democrático, toda la república. Ya al final veíamos como a Menem lo llevaban y lo traían, lo sentaban para que votara y después se lo llevaban. Me pareció muy además para que lo aguantaran, lo sostuvieran desde el gobierno, votaba lo que querían los Kirchner al final. Claro. Muy consecuentes siempre son. Sí. Bueno, ¿y cómo ves vos lo que significó la manifestación del día viernes 24?
todo. Mira, para todo mí la manifestación es muy valiosa. Lo que pasa es que desgraciadamente, en particular esa columna tan grande oficial, que sabemos cómo se arman, lo hizo detrás de esta prédica. Y fundamentalmente para gritar a favor de la impunidad de Cristina. Para mí es una falta de respeto total a lo que significó, lo que significa esa fecha y el horror, lo vuelvo a repetir, que fue ese golpe. Es como una burla al hacer esto, porque distorsiona todo el sentido y confunde. Claro, claro. Pablo, vos querías hacer una pregunta. Sí, doctor Sapsay, ¿cómo le va? Encantado. Un gusto. Bien, doctor, en diciembre se puede abrir una nueva etapa en el país a partir de un nuevo gobierno de hoy la oposición, de Juntos por el Cambio. En cada una de las áreas parece que hay muchas tareas pendientes por el paso de este actual gobierno y por materias también pendientes del gobierno seguramente de Macri. En el área de justicia, ¿cuáles creen ustedes que son los mayores desafíos por venir? Bueno, en el área de justicia, precisamente todo lo que el kirchnerismo destruyó. Empezar a asegurar la independencia de la justicia, ¿cierto? Ajá. Asegurar además la inmutabilidad del número de miembros de la Corte, salvo que se lo haga para que eso recién se empiece a entrar en vigencia cuando termine el mandato del presidente en funciones. Claro. Esas son cosas para mí claves, que se destruyó. Y el tema de Casal, por ejemplo, que perdura en su cargo y no terminan de reemplazarlo. Bueno, de Casal y el defensor del pueblo de la nación, que van a ser 20 años que no tenemos, ¿no? Y la vacante en la Corte Suprema, ¿no? O sea, pareciera que en la Argentina la vacancia de los cargos tan importantes para la defensa de derechos humanos y de los derechos de la población y del patrimonio público en general no son importantes porque quedan como flotantes. Yo estoy pensando en la mirada del actual gobierno, ¿no? Imagino cuál fue el compromiso entre Cristina y Alberto. Voy a parodiarlo. Cristina, yo te doy la candidatura a presidencia o la posibilidad entonces de ser presidente, se lo dice a Alberto, pero vos me garantizás que me sacás de encima las causas que tengo. Sí, yo no tengo duda que fue así. Fue ese, no puedo entender otro. Es que fue así y él fanfarroneó con que tenía todos los contactos para poder hacerlo, inclusive, por lo que yo sé, dio nombre de un miembro de la Corte Suprema. Parece que cuando más o menos ese miembro de la Corte Suprema, él se lo dijo directamente, más o menos lo mandó a vender almanaques. A partir de allí se acabó el romance, fíjate. Porque además no olvidemos las cosas que le había dicho contra ella y del pacto de Irán, y además dijo que era una persona psiquiátricamente alterada. Yo no me acuerdo exactamente, lo dijo de manera mucho menos técnica. Sí. ¿No? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Ella, que es una mujer profundamente rencorosa, va a hacer todo lo posible para humillarlo, para destruirlo, no tengo duda. Y lo estamos viendo, porque además le mintió descaradamente, ¿no? Sí, claro. O por fanfarrón, que siempre lo fue. Sí. Inútil y fanfarrón. Ahora, imagínate, tomemos el próximo gobierno que te convoca, supongamos, y te dice cuáles son las urgencias inmediatas en el tema justicia. Estamos hablando con Daniel Sapsay. Bueno, yo le repito lo que te decía hace un momento. Sí. Creo que sería importante también una legislación que trate de morigerar lo máximo posible, porque no quiero que se reforme la Constitución, porque es una caja de Pandora que se abre y uno nunca sabe lo que después se hace, ¿no? Sí. Me refiero al Consejo de la Magistratura. Por ley se puede solucionar bastante la dependencia tan grande del sector político que tiene el Consejo de la Magistratura.
lo cual es una contradicción con la misma razón de ser de cuando se lo creó y lo que se dijo en la Convención Constituyente, que se lo creaba, para después el sector político transformarse, no solo después de 2006 cuando lo reforma Cristina, sino ya antes, tenían más del 40%. O sea, la palabra equilibrio entre los estamentos, de todas maneras ya era desequilibrado, aún con lo que se restableció, porque de todos modos tienen el 40 y algo por ciento de la totalidad, lo cual es un disparate. Eso hay proyectos muy buenos que permiten limitar lo máximo posible los representantes políticos, ¿no es cierto? Esa barbaridad digo yo barbaridad, vos por ahí pensás diferente, Daniel, no creo. Pensar en 25 miembros de la Corte, 1 por Distrito Federal. Bueno, es una cosa no solamente, como vos bien decís, una barbaridad, sino una gran burrada desde el punto de vista constitucional. A ver. Porque los miembros de la Corte Suprema no tienen un criterio de representación de las provincias. La representación de las provincias está en el Senado. Claro. Para eso está el Senado. Es decir, las provincias fundamentalmente participan en las decisiones del gobierno federal a través precisamente del número fijo que tienen todas ellas y la Ciudad de Buenos Aires en el Senado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer otro espejo en la Corte Suprema? Eso es un disparate que no tiene ton ni son, realmente. Por suerte todo eso fue desbaratado y afortunadamente el no haber tenido ellos mayoría en diputados salvó de que ahí sí se destruía directamente todo, ¿no? Así es. ¿Pablo? Sí, doctor, lo llevo a otro tema acuciante como es la penetración del narcotráfico, ya no solo en Rosario, sino como quedó demostrado en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Salta, entre otras. ¿Cómo ve, digamos, la política que está llevando adelante el gobierno, particularmente en cuanto al abordaje judicial, las materias pendientes para abordar el problema, etcétera? Bueno, por empezar a través del modo como quienes deberían protegernos contra el narcotráfico son el problema, con Aníbal Fernández a la cabeza, lo digo con nombre y apellido. Claro. ¿Cómo va a modificar una persona que en eso fue muy, muy interesante la diputada Frade, el discurso que en la Cámara de Diputados, ¿no? Él estuvo involucrado en todas las cuestiones vinculadas con narcotráfico, hasta cuando se escapó en el baúl de un auto, nos olvidamos ya. No, yo no me voy a olvidar porque en esa elección, justamente en Quilmes, había ganado un candidato nuestro. Claro. Me acuerdo que fue excepcional. Sí, perdón. Entonces, son el problema, no la solución. Claro. Él cuando él dijo que el narcotráfico nos ganó algo por estilo en Rosario, tendría que haber renunciado. Claro. Ya demostrando su fracaso frente a semejante tragedia, se ríe de las víctimas, que es una tragedia espantosa, pero que no se limita tampoco a Rosario, porque sabemos que la matanza también es gravísimo. Inclusive no sé quién, también alguien del gobierno dijo, de la provincia de Buenos Aires, que era gracias a que tenían arreglado el tema con la policía, entonces por eso no era la gravedad de Rosario. Quiere decir que están admitiendo que están coimeados. Sí, no, por cierto. ¿Cómo lo interpretamos? Pero que por supuesto, aceptan que... La verdad que la capacidad de corrupción del narcotráfico es terrible. Claro. Y eso hace que a mí me preocupe que se decida enviar a las Fuerzas Armadas. ¿Vos qué opinás de eso? Además es inconstitucional, ¿no es cierto? Absolutamente. Sobre todo que eso fue una gran cosa del doctor Alfonsín. Vos recordarás que claramente la ley de defensa dividió las aguas muy inteligentemente, no más Fuerzas Armadas metidas precisamente en temas de defensa o de seguridad interior. Así es. Están para custodiar las fronteras. Las fronteras, exactamente. Entonces, estamos volviendo, es una involución horrorosa, porque lo que están bregando es para que pase lo que pasaba durante el proceso. Lógico, porque no había legalidad. Claro, claro. Pero si vos las metés a hacer seguridad interior, es como en un golpe militar. Claro, claro.
¿Vos tenés otra pregunta, Pablo, tuya? Sí, a ver, aprovechando que está el doctor Sapsay, evidentemente uno quiere preguntarle varias cuestiones. Vamos, claro. No, a ver, uno también le planteo de los desafíos, ¿no? Siempre está muy vigente la situación de la relación entre los servicios de inteligencia, estos sótanos de la democracia, como fue descrito alguna vez, y la justicia y la política en sí. ¿Qué a usted le lleva, digamos, como qué reflexión le merece, digamos, esta posibilidad de ubicar un rol concreto a los servicios de inteligencia en el país? Bueno, eso es una tragedia que lamentablemente ya había empezado con fuerza en la época de Menem. Por supuesto, el kirchnerismo potenció todos los defectos de Menem, ¿no? Se agudizó aún más durante el kirchnerismo, utilizado como palanca de extorsión, como palanca de todo tipo de amenazas, en fin, lo sabemos. Por eso es algo muy importante. Ven en los países, por ejemplo, el caso de Francia, otros países europeos, pero casos de países latinoamericanos como Costa Rica, Uruguay, que tienen como un organismo independiente, ¿no es cierto?, con todas las garantías de independencia. Yo creo que ese es el formato que debiéramos adoptar. Y el instalarlo, por ejemplo, como ahora a los pontoneros en Rosario, ¿qué pueden hacer? Bueno, me parece que también es un contrasentido, porque no son una garantía. Gente que ha incurrido en el delito no nos puede garantizar que precisamente va a perseguir el delito. Parece algo de mera lógica, ¿no? No es un razonamiento jurídico, va más allá. Entiendo. Pero además yo pensaba, supongamos que no están para nada corrompidos, que todo es normal, que no existe la corrupción, vamos a suponer eso. El hecho de que vayan pontoneros, los pontoneros están creados para hacer puentes. Claro, puentes. O para que pasen las propias fuerzas o destruir para que no pasen las otras, el enemigo. Ahora, ¿qué papel le cabe abrir calles en barrios que ya están construidos, aun cuando sin respeto por una urbanización que permita entrar las ambulancias, que permita entrar a la policía fácilmente? Sí, es una cosa cruel, pero que además nuevamente Graciela integra la Fuerza Armada, los pontoneros. Claro. O sea que caemos de vuelta en lo mismo. Auxiliares o lo que vos quieras, pero integran la Fuerza Armada. Y los vamos a utilizar para esto que para mí es toda una mascarada, es para mostrar que se hace algo y no se hace nada. Está bien. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, Daniel, te agradecemos un montón, Pablo y yo. Sí, muchas gracias. A pensar didácticamente, como vos sabes hacerlo, para explicar muchas cosas que a mucha gente se le escapa y que deteniéndose a escuchar un ratito la radio, comprende. Y esa es nuestra misión. Y es el gran valor de tu programa de radio, que ¿cuántos años hace que lo tenés? Porque yo recuerdo hace muchísimo. Le cumplí, se llama, Pablo le puso, ¿por qué 10 años? Mirá, sí, no, es fantástico. Ya cumplimos, desde el 2014, doctor. Claro, va a cumplir el año que viene. Sí, no, es fantástico. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, Daniel, un abrazo. Igualmente para vos, realmente. Sabés cuánto te admiro. Gracias, y hasta la próxima. Hasta la próxima, y un abrazo para Pablo también. Y un abrazo para Pablo también.